Nuevamente los saludo. Llegamos ya a la clase número 5 de Ciencias Sociales. Me presento nuevamente, como siempre, soy Roberto Hernández, profesor de Historia, y esta vez vamos a hablar sobre el desarrollo de la colonia en nuestro país y también en América Latina. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver? Principalmente son tres: la vida colonial, algunas tradiciones, aspectos, la organización política y social, ¿ya? De este periodo que abarca del año 1600 hasta el año 1815 aproximadamente, los principales cambios en el mundo, donde acá nos vamos a enfocar en hablar sobre temas puntuales que ustedes van a poder encontrar y probablemente puedan salir en la prueba de forma indirecta, ¿ya? Donde ustedes van a relacionar ciertas cosas, como por ejemplo las guerras, acontecimientos importantes como las revoluciones o cambios económicos como la revolución industrial. Ahora bien, tenemos que pensar qué cosa es la colonia. La colonia es un periodo que yo le hablaba de dominio español, cuando los hispanos logran someter a la gran mayoría de América y comienzan a construir los futuros países. Países como Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, y en su mayoría países que hablan el idioma español. ¿Ya? En este periodo surgen principalmente las clases sociales, los distintos grupos políticos, grupos étnicos como son los mestizos, nosotros mismos, ¿ya? Y los grupos que van quedando marginados como africanos, los esclavos africanos, indígenas o cualquier otro grupo marginal que no tiene voz ni voto dentro de la sociedad colonial. Las principales características de este periodo son principalmente cinco, ¿ya? Pueden haber más, pero la he resumido en estos 5 puntos porque son los más relevantes. Primero, tienen que pensar que si bien estamos en América, acá pueden reconocer un gobierno netamente español, ¿ya? Sobre todo que es guiado por el rey de España, quien, si bien nunca viene a América, él promueve las leyes, promueve el desarrollo comercial y social de nuestro continente por medio de instrucciones, de leyes, del comercio y de la migración. Un segundo punto bastante interesante es que en esta época se crean los estratos sociales: clase alta, clase media, clase baja. Ahora bien, podríamos hablar solamente de clase alta y media, o clase alta y baja, quiero decir. ¿Por qué? Porque en esta época la clase media casi no existe, ¿ya? No hay una conciencia de clase, tampoco hay una conciencia directa que pueda decir la clase media está dominando, tiene ciertos puestos, no. Podemos encontrar solo clase alta y clase baja, además de los grupos marginales como son los esclavos o indígenas. Tercer punto, en este caso podríamos hablar de una economía bastante precaria que se basa principalmente en el tema de la minería, la agricultura y la ganadería, y que es controlada por lo que se llama el monopolio comercial. Este concepto es bastante interesante y muy, pero muy importante para la prueba, porque es el sistema que va a dominar América durante casi 200 años. ¿El monopolio comercial en qué consiste? Principalmente que en la venta y compra de productos solo se puede hacer a una persona o a un país, o en este caso también a una empresa, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como americanos estábamos obligados por ley a comprar y venderle solo a españoles. Esto causó grandes dificultades porque hay que pensar que España comerciaba con productos usados, que muchas veces eran muy malos, de mala calidad y muy caros. Ahora, claramente existía un mercado negro donde ustedes podían encontrar mejores productos, más baratos, pero eran de otros países. Si a ti te encontraban comprándole, no sé, para un francés, a un inglés o a un holandés, que eran los pueblos que venían a comerciar a América, podía ser penado con cárcel o con grandes multas económicas. Entonces igual era un peligro comprarle a otras personas.
También se da a conocer o se tiene en cuenta que nuestro continente tiene un gran atraso tecnológico-cultural, sobre todo por lo anterior, ¿ya? España quería que nuestro continente estuviera simplemente en función de entregar sus recursos, comerciar y obedecer. Teniendo en cuenta esos puntos, América no tuvo un desarrollo tecnológico importante, no tenía ni siquiera las cosas básicas como eran imprentas para poder producir periódicos, ni tampoco una cultura muy rica, la cual recién después de la partida de los españoles empieza a desarrollarse. Y el último punto, bueno, como ya lo había nombrado anteriormente, va en función de cuál era la economía de esta época, que era principalmente el eje, o tenía tres grandes ejes, que eran la agricultura, la ganadería y la minería. Sobre todo la minería de oro y plata, que en ciertos países se dio con mayor intención, ¿ya? Perú, Bolivia, México fueron los grandes centros económicos de la minería de oro y plata. El resto de los países simplemente vivía de la agricultura y la ganadería. Ahora vamos a ver el primer grupo social y dominante del país, los españoles, también llamados españoles peninsulares, porque eran personas que venían directamente de España a gobernar nuestro continente. Ellos tenían las mejores posiciones sociales, las mejores posiciones políticas y las mejores posiciones económicas. Tenían derecho a voto, tenían derecho a participar de la administración pública, podían tener altos cargos en el gobierno y en el ejército también, ¿ya? Ellos se dividían en dos grandes grupos en un comienzo, los villanos y los hidalgos. Los villanos eran gente relativamente pobre o muy pobre en algunos casos, que venía de las villas, lugares muy apartados de España, donde hoy en día podríamos decir que eran muy similares a los campamentos chilenos. Gente muy pobre, que no tenía estudio, que generalmente venía acá a América a aportar como soldados y a hacer fortuna. Ahora bien, si más adelante podían generar alguna riqueza, algún proceso continuo que les diera una mejor calidad de vida, lo hacían. Y por otro lado teníamos los hidalgos, que eran personas que sí tenían estudio, tenían la capacidad y la preparación para gobernar, pero tampoco tenían una gran cantidad de dinero. Generalmente ellos sí ocuparon los mayores cargos de esta época, gobernadores, capitanes o virrey. Ahora bien, gracias al comercio y a todo el proceso de la minería, grandes descendientes de estas personas que llegan en la primera etapa de la conquista se vuelven ricos. Y estas personas pasan a llamarse criollos, que son los hijos de los españoles nacidos en América. Ahora bien, estos criollos pasan a dominar más adelante todo el tema económico. Son grandes empresarios, banqueros, ¿ya? Comerciantes, dueños de grandes tierras y fundos, pero a pesar de su gran riqueza, ellos no tenían un poder político, por lo cual solamente podían postularse a cargos de rango bajo o rango medio dentro del ejército y también de la política, lo cual les molestaba mucho porque siempre estaban en desventaja con los españoles, que en cualquier momento podrían quitarle algún poder, que podían sacar leyes que le impidieran seguir creciendo económicamente o que le quitaran su fortuna. Ahora bien, ellos son los principales promotores más adelante de la independencia de América y de Chile. De hecho, nosotros los primeros 50, 60 años de historia de como país, como república, todos los grandes políticos fueron criollos, ¿ya? Criollos en su mayoría, después hijos de extranjeros y algún que otro mestizo. En una segunda categoría podemos encontrar, o mejor dicho, en una tercera categoría, porque ya hemos visto españoles, criollos, y una tercera categoría podemos encontrar a los mestizos, ¿ya? Los mestizos son principalmente la mayoría de la población de esta época y también en la actual, ¿ya? La mayoría de nosotros somos mestizos, de hecho, un estudio revela que el 90% de los chilenos somos mestizos,
de indígenas y españoles, ¿ya? En un comienzo ellos, como eran minoría, fueron muy discriminados, fueron tratados muy mal, no tenían derecho. Los mapuches ni los españoles lo aceptaban, pero con el paso de los años ellos se volvieron la mayoría de la población de América y empezaron a ocupar puestos cada vez mejores y más altos dentro de la política y también del ejército, ¿ya? Generalmente sus trabajos iban en función de ser artesanos, pequeños comerciantes o peones e inquilinos, ¿ya? Luego estaban los indígenas. ¿Quiénes eran los indígenas? Eran los nativos originarios de nuestro país y continente. Muchos de ellos fueron esclavizados, mueren por la guerra, por las enfermedades o cualquier otro exceso de trabajo. Generalmente los indígenas se separaban en dos grandes grupos. Indígenas que tenían cierto poder político, como los loncos y caciques acá en Chile, que tenían una buena educación, tenían sus tierras, podían comerciar, y también estaban los indígenas que eran pobres, que generalmente eran personas que trabajaban la tierra, que comerciaban y que luchaban por sobrevivir. Ahora bien, en la última escala de esta sociedad colonial se encontraban los esclavos, gente que era traída principalmente desde África, ¿ya? Africanos, que eran muy cotizados en América por su resistencia física, su enorme trabajo en el campo y en la minería, y también porque debido a la baja población de indígenas que fue quedando con el paso de los años, ellos empezaron a reemplazarlos en el trabajo de la casa, del campo y cualquier otra actividad económica, ¿ya? En ciertos países claramente la población negra fue llegando en una mayor cantidad. Por ejemplo, Colombia, Venezuela, Brasil y los países caribeños. Ahora bien, países que quedaban claramente más lejos de las zonas de trata de esclavos recibieron una menor cantidad, como podrían ser Bolivia, Paraguay, Chile, México, ¿ya? Fueron países donde los esclavos, si bien existieron, llegaron en mucho menor cantidad, ¿ya? No quiere decir que nunca llegaron. Sí llegaron, pero fueron muy pocos, o por lo menos una cantidad mínima en comparación a otros países, como por ejemplo Brasil, donde se estima que llegaron por lo menos unos 2 millones de esclavos a lo largo de su historia. Acá en Chile, en su mejor momento, yo creo que existieron unos 10.000. Ahora pasamos al lado ya político, institucional, donde ustedes pueden ver cuáles eran las principales instituciones que gobernaban nuestro continente, ¿ya? En la primera posición y la posición más importante de todas estaba ¿quién? El rey. El rey mantenía una orden bastante estable, él dominaba todas las instituciones de forma directa o indirecta y podía funcionar por medio de las leyes, de la administración o la organización del país. Ahora bien, ¿qué organizaciones apoyaban al rey? Estaba el Consejo de Indias, que era como el Tribunal Supremo, el cual generalmente tenía funciones judiciales y administrativas. La Casa de Contratación, que veía todo el tema económico y el transporte comercial hacia América y España. El virrey, que era la máxima autoridad de América, representante del rey. La Real Audiencia, que era un tribunal de justicia que quedaba en América, principalmente en cada ciudad importante de cada país. Y luego podemos encontrar el gobernador, que era muy similar al presidente, gobernaba por lo menos un país cada uno de ellos y tenía poderes militares y políticos, los corregidores y el cabildo, que sería muy similar a los intendentes y alcaldes. Ya para ir cerrando esta clase podemos ver algunos juegos y costumbres que habían en esta época. La mayoría de los costumbres y juegos iban relacionados con el campo, ¿ya? Demostrar la valentía, ver todo el tema campesino, desarrollar ciertas actitudes, querer
sobre todo al tema de las fiestas religiosas, ¿ya? Podemos encontrar el rodeo, las peleas de gallos, las carreras de caballos, el tema, por ejemplo, celebrar las chinganas, que eran unas fiestas populares que se hacían en aquella época, las ramadas, las corridas de toros, ¿ya? La mayoría de ellas desaparecieron, otras se mantuvieron y se cambiaron, otras fueron prohibidas, como por ejemplo las peleas de gallo, o bien otras se olvidaron ya porque representaban una cultura que era ajena a nosotros, como las corridas de toros. Ahora bien, algunas cosas importantes que pasan en el mundo mientras nosotros vemos esto y que es el tema de probablemente de la próxima clase, vamos a ver el Renacimiento y el humanismo, que son movimientos que le dan más poder a las personas y le quitan importancia a la religión, sobre todo porque ponen al ser humano como el principal objeto de estudio e importancia en el continente y en el mundo. La reforma protestante, que es la reforma que da inicio a, a lo que conocemos como la Iglesia Evangélica, el desarrollo de la ciencia y el arte, y un montón de temas que van a ser importantes conocer en la próxima clase. Y para terminar, ¿cuáles son los mayores cambios de esta época? Podemos encontrar la revolución industrial, el siglo de las luces, que es conocido porque aparece la ilustración y empieza a desarrollarse la ciencia y la tecnología. La guerra de los 30 años, una guerra religiosa que enfrenta a católicos y protestantes, también conocidos como evangélicos más adelante. La formación de las iglesias que se separan de la Iglesia Católica, el comercio con América, ¿por medio de qué? Del sistema mercantilista, y por último el desarrollo del humanismo y la pelea de Martín Lutero, un monje y sacerdote alemán, en contra de la corrupción de la Iglesia. Bueno, espero que haya quedado claro esto, se pueda entender. Como ya les digo, estos temas se irán tratando en la próxima clase, la número 6, y espero que estén bien. Adiós.